Buenos días en la ciudad de Santa Marta, siendo las 9:49 de hoy, 15 de abril del año 2015. Se constituye en audiencia pública el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta con el fin de llevar a cabo la audiencia inicial dentro del medio de control de reparación directa que promueve Orlando César Caballero Muriel y otros en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Proceso que cursa bajo el radicado 2014-00017 de este despacho judicial. Le solicito a los asistentes que se presenten indicando únicamente el nombre y la calidad con la cual concurren a este proceso. Buenos días a los presentes. Mi nombre es Hernán López López y soy el abogado de la parte demandante. Buenos días para todos los intervinientes. Doctor Dairo Gómez Mejía, y represento a la parte demandada. Buenos días, mi nombre es Micael Cotes, Procurador Judicial 203, asignado a este despacho. Déjese constancia en el acta que no se encuentra presente ningún integrante de la parte actora. De igual manera, déjese constancia que la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, pese a que fue notificada personalmente de la demanda, no constituyó apoderado en el proceso, razón por la cual no resulta obligatoria su presencia dentro del presente trámite. A continuación procederá el despacho a revisar las actuaciones surtidas dentro del proceso a efectos de determinar si se ha incurrido en alguna irregularidad o vicio que deba ser objeto de saneamiento o si se ha configurado la causal de nulidad que pueda invalidar la actuación, frente a lo cual pues deberán adoptarse las medidas correspondientes. Revisado el expediente, se observa que la presente demanda fue radicada ante la oficina judicial el día 20 de enero de 2014. Memorial radicado el día 30 de enero, el apoderado de los actores adicionó el contenido de la misma, y en memorial del 31 de enero también del año 2014 aportó la liquidación de los perjuicios materiales. Por auto del 6 de febrero del año inmediatamente anterior se le indicaron a la parte actora unas falencias de carácter formal que debían ser corregidas en el libelo demandatorio, carga con la cual cumplió el día 12 de febrero. Por auto del 4 de marzo del año anterior se dispuso la admisión del medio de control, decisión que fue notificada a la parte actora por estado electrónico número 10 del año anterior. Esta acreditó la consignación de los gastos procesales que se ordenaron en el auto admisorio el día 11 de marzo. La Secretaría del Despacho procedió a efectuar las notificaciones personales ordenadas en el auto admisorio, las cuales se surtieron el 26 de mayo de 2014 según las constancias respectivas que obran en el expediente suscritas por el secretario. Se efectuó la notificación personal al Ministerio de Defensa Nacional, al Ejército Nacional, a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y al señor procurador asignado a esta sede judicial. La entidad contestó la demanda el día 11 de agosto, propuso en el cuerpo de la misma, propuso excepciones a las cuales se les corrió el respectivo traslado por parte de la Secretaría. Ustedes, aquí está demandado el Ejército, sí. ¿A qué audiencia viene usted? Sí, pero ¿cuáles son las partes en el proceso? No, es en la tarde. De todas maneras, acérquese al juzgado. Estamos en una demanda de Orlando César Caballero contra el Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Estamos en audiencia. Ok. Por secretaría se dio traslado de las excepciones el día 18 de diciembre de 2014 y por auto del 29 de enero de la presente anualidad se fijó fecha y hora para llevar a cabo esta audiencia. Decisión que se notificó por estado electrónico y se enviaron los respectivos mensajes de datos y las citaciones a las partes. Al analizar el acápite de designación de las partes de la demanda, se observa que en la misma se indica que el joven Esteban Mercado
es menor de edad y se presenta al proceso representado por su madre, Clara Julia Fontalvo. Lo anterior queda establecido en el poder visible a folio 18, otorgado por la señora Fontalvo al doctor Hernán López. Sin embargo, el despacho encuentra una inconsistencia en lo aseverado por la parte demandante, pues en el registro civil de nacimiento, que obra folio 41, se establece que la fecha de nacimiento del joven Esteban Mercado es el 15 de marzo de 1995, es decir, que cumplió la mayoría de edad a los 18 años, el 15 de marzo de 2013. Lo anterior deja en evidencia que al momento del otorgamiento de poder, el 13 de enero de 2014, el joven Mercado ya contaba con capacidad jurídica para presentarse al proceso sin representación de su madre, por tanto, estaba facultado para demandar a nombre propio. Siendo así las cosas, el despacho, como medida de saneamiento, requiere a la parte demandante para que en un término no mayor de 3 días allegue el poder debidamente otorgado por el joven Esteban David Mercado Fontalvo. Esta decisión queda notificada en estrados. Luego entonces del recuento procesal que se acaba de realizar y de la medida de saneamiento adoptada, en el sentido que se verificó que uno de los actores no se encuentra, tiene capacidad para comparecer al proceso a nombre propio y no representada como su madre, como se indicó en la demanda, le preguntó a los apoderados y al señor procurador si se encuentran de acuerdo con el trámite impartido hasta el momento, advirtiéndoles que de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del CEPACA, concluida la etapa, no podrán alegarse causales de nulidad a menos que se funden en hechos nuevos. Doctor López. Completamente de acuerdo con lo planteado por el despacho y no considero que no hay ningún tipo de nulidades o vicios en el proceso. Doctor Gómez. Su señoría, yo quisiera, sí, con respecto a lo manifestado, es que verificáramos si en el momento en que se agota el requisito de procedibilidad, esta persona estaba en las mismas condiciones, o sea, si ya era mayor de edad o menor de edad. Vamos a hacer la constatación en el expediente. De todas maneras, respecto al punto, se permite en Colombia la agencia oficiosa, aspecto este que debió ser objeto de valoración por parte del procurador, si consideraba que alguna de las personas intervinientes o solicitantes no se encontraba debidamente representada dentro de ese trámite. Para el despacho no cabe la menor duda que en su momento, cuando se hizo el agotamiento del requisito de procedibilidad, se tenía la convicción que se actuaba en nombre y representación de todos y cada una de las partes que hoy figuran como demandantes. De todas maneras, verifiquemos en la constancia de la Procuraduría que obra en el expediente, folio 13, para los que lo veo que están buscando. En la misma se dice que el apoderado, actuando como en representación de los convocantes, Clara Julia Fontalvo, Orlando Caballero Muriel, Esteban David Mercado Fontalvo, Neiber Ali Caballero Fontalvo, María del Carmen Caballero Fontalvo, Harold Esteban Caballero Fontalvo, Jessica Patricia Mercado, Alcide Jesús Caballero Muriel, presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el día 18 de octubre de 2013. En esa fecha se hizo la respectiva solicitud ante la Procuraduría, reiterando que era menester del señor agente del Ministerio Público verificar si el apoderado actuaba o se encontraba facultado para actuar en nombre de todas y cada una de esas personas. En todo caso, la experiencia nos indica que en ocasiones la Procuraduría, al momento de expedir la constancia, no enumera o enlista todos y cada uno de las partes que figuran como convocantes. Entonces, desde ese orden de ideas, no sé si con la puntualización que se ha hecho de los datos que están consignados en el expediente, queda satisfecha su inquietud, y le reitero la pregunta si se encuentra de acuerdo con el trámite impartido, si advierte alguna causal de nulidad. Sí, su señoría, estoy de acuerdo.
Señor Procurador. Gracias, su señoría. No se observan irregularidades hasta el momento. El despacho, luego de verificar las actuaciones surtidas dentro del trámite, considera que las mismas se ajustan a la normatividad que rige el presente medio de control. Se advirtió una irregularidad frente a la cual se adoptó una medida de saneamiento, tal como se explicó, le reitero al apoderado, tiene un término de 3 días para llegar el poder de Esteban David Mercado Fontalvo, que para este momento ya tiene la mayoría de edad y por tanto puede comparecer al proceso por sí mismo y no representado por su madre. De todo lo anterior, el despacho concluye que existe apego a la normatividad sin que se observe nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado hasta el momento. Por tanto, se declara saneado el proceso hasta la presente etapa, decisión que queda notificada en estrados. Según el trámite previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 para el desarrollo de esta audiencia inicial, señala el legislador que en la misma deben resolverse las excepciones de carácter previo. En ese orden de ideas, revisado la contestación de la demanda, la parte accionada únicamente propuso la falta de legitimación en la causa por activa de Esteban David Mercado, frente a la cual el despacho efectivamente constató que sí había un poder dentro del expediente y un registro civil de nacimiento, lo cual en principio hace presumir o suponer que existe una legitimación en la causa por activa, como quiera que la persona que demanda se encuentra vinculada al occiso a través de un vínculo de consanguinidad. En cuanto a la representación o capacidad o la representación judicial del mismo, ya se adoptó una medida de saneamiento, la cual se espera que en el término otorgado surta sus efectos. De otro lado, señala el numeral sexto del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 que el fallador, en caso de encontrar probadas determinadas excepciones que se encuentran allí enlistadas, deberá declararlas inclusive de manera oficiosa, haciendo un análisis de tales excepciones y lo verificado dentro del expediente, llevan a este despacho a concluir que dentro de la litis no se han configurado las excepciones de caducidad, de conciliación, de transacción, de prescripción extintiva. Todo ello lleva a concluir que no hay lugar a su decreto oficioso dentro de esta etapa de audiencia inicial. La anterior decisión queda notificada en estrados. En cuanto al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, señala el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 que quien acuda en ejercicio del medio de control de reparación directa deberá previamente ventilar su contención ante la Procuraduría a efectos de lograr una conciliación. Efectivamente, la parte actora cumplió con dicha carga y de ello da cuenta la constancia expedida por la Procuraduría 43 Judicial 2 para Asuntos Administrativos en fecha 16 de enero de 2014, la cual reposa a folio 13 del expediente. Dicho lo anterior, procede el despacho a abordar la etapa de fijación del litigio. En cuanto a la fijación del litigio, el despacho hará un resumen de los hechos que, en mi criterio, resulten relevantes para la litis. En tanto, se observa que dentro de la narración fáctica se incluyó la expedición de algunas normas o conclusiones de pronto a título personal hechas por el portavoz judicial de los demandantes. Entonces, en ese orden de ideas, le preciso, doctor, vamos a circunscribirnos a relatar circunstancias fácticas para efectos de determinar cuáles deberán ser o no objeto de prueba y de fijación del presente litigio. Narra el apoderado de los actores que el joven Jair de Jesús Caballero Fontalvo, entre los años 2005 y 2006, prestó servicio militar obligatorio previa a la realización de un examen de salud y aptitud física y posteriormente vinculado al Ejército Nacional como soldado profesional en octubre de 2007.
sometiéndose también a un examen de ingreso con resultados óptimos. Que el joven contaba con 18 años de edad cuando ingresó al ejército y era una persona sana, llena de vida, y prestó sus servicios en varios departamentos entre Cundinamarca, Tolima y Boyacá. Además de ello, afirma que devengaba una asignación mensual de 1.044.584 pesos con 20 centavos. Asegura el apoderado que estando en servicio adquirió una enfermedad, la cual no fue debidamente tratada, y se estableció al final de sus días que se trataba de tuberculosis, que se asocia con neumonía hasta producirle la muerte. Continúa su relato exponiendo aspectos atinentes a la baja mortalidad de la tuberculosis y su forma de adquirirla, afirmando que la misma requería una atención integral para determinar si era una enfermedad de base o consecuencia de otra, que requería vigilancia, cuidado y reposo, lo cual no se dio. Indica que el 26 de septiembre de 2011, Yair de Jesús Caballero es atendido en el Hospital Militar de Tolemaida con un cuadro de fiebre ostemiolgia de más o menos 5 días con congestión nasal y malestar general. Que el médico tratante considera que se trata de una enfermedad de las vías urinarias y con base en ese diagnóstico le receta dipirona y antibióticos. Sin embargo, los laboratorios clínicos no soportaban tal actuación, considerando el abogado que debió auscultarse de una manera más profunda mediante otros análisis, máxime teniendo en cuenta la amplia capacidad científica de recursos físicos y humanos del Hospital de Tolemaida como hospital de segundo nivel. Que el 27 de septiembre de 2011 le concedieron un permiso al soldado profesional, quien se traslada a su pueblo natal con quebrantos de salud, debiendo ser internado en el Hospital San Rafael de Fundación, y allí se le diagnosticó neumonía. Asegura que ante el mal estado, los padres del joven toman la determinación de retirarlo del hospital y lo trasladan a Santa Marta, a la brigada, donde le manifiesta que debía ser internado en la clínica La Milagrosa. Esto ocurre el 12 de octubre de 2011, falleciendo el soldado el día 20 de octubre de 2011. Cita en el hecho 13 de la demanda la conclusión del informe pericial de necropsia del Instituto de Medicina Legal, concluyendo con fundamento en los hechos narrados que el personal médico adscrito al ejército que atendió al soldado no le brindó la atención y vigilancia de los padecimientos y patologías, que hubo un manejo negligente y erróneo de la problemática de salud y que su muerte ha producido perjuicios de orden material, moral y afecta la vida de relación de sus padres y hermanos. Le pregunto al doctor López si se ratifica en lo manifestado en la demanda y si se encuentra de acuerdo con el resumen hecho por el despacho en cuanto a los hechos que puedan ser relevantes para el litigio. Señora juez, efectivamente considero que los hechos narrados corresponden a lo expuesto en la demanda y sus pretensiones, y me ratifico en el contenido de los mismos. Frente a estos hechos, el apoderado del Ejército Nacional manifiesta que en su mayoría no le constan y que se atiene a lo que resulte probado en el proceso. Da por cierta el ingreso devengado por el soldado profesional y da por cierto parcialmente los hechos 1 y 2 de la demanda. Los hechos 1 y 2 de la demanda se refieren al ingreso a la institución en el año 2005-2006 bajo la modalidad de servicio social obligatorio, de servicio militar obligatorio, y el hecho segundo da cuenta del ingreso como soldado profesional. Sin embargo, no se especifica en la contestación de esos hechos qué es lo que es parcialmente o no. En todo caso, tales aseveraciones en cuanto al ingreso a la institución en los periodos indicados se encuentra respaldado en prueba documental que obra en el expediente. Le pregunto al doctor Gómez si se ratifica en lo manifestado en la contestación de la demanda. Sí, me ratifico, su señoría. De las posiciones asumidas por las partes, el despacho considera que debe ser fijado el litigio y deberá ser en consecuencia objeto de prueba varios aspectos. Por una parte, deberá determinarse el estado de salud del joven Yair Fontalvo al momento del ingreso, Caballero Fontalvo, al momento de su ingreso a la institución militar. De igual manera, deberá determinarse cuál fue la atención recibida
en cada uno de los entes hospitalarios donde fue atendido. De igual manera deberá establecerse dentro del proceso las características del padecimiento que causó la muerte al joven, en tanto la parte actora afirma que esa enfermedad es de baja mortalidad, por tanto deberá determinarse si efectivamente o no el desenlace que se presentó frente a la patología era un desenlace esperado o no. Eso desde el punto de vista del litigio. Como problema jurídico, el despacho deberá determinar si efectivamente existe o no la responsabilidad en cabeza de la Nación, del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por los hechos en los cuales perdió la vida el soldado profesional. En caso de encontrarse acreditada la responsabilidad estatal, deberá ser objeto de prueba también la causación de los perjuicios alegados por la parte actora. En estos términos, el despacho considera que se fija la litis dentro del presente proceso, le concede el uso de la palabra a los apoderados a fin de que manifiesten si se encuentran de acuerdo con esta fijación del litigio, si identifican algún punto de hecho o de derecho que deba ser objeto de prueba dentro del trámite. Señora juez, considero que lo esbozado por usted resume lo que es la fijación del litigio y el problema jurídico a resolver por parte del despacho. Gracias. Doctor Gómez. Sí, considero, su señoría, que sí, estoy de acuerdo en la fijación del litigio. Lo que sí quiero que de pronto se tenga presente es con respecto a la calidad del afectado, en el sentido de que era un soldado profesional, conocedor del riesgo de la misión y listo. Ese hecho ha sido asegurado incluso por la parte actora, se reconoce esa condición de soldado profesional. Previo al decreto probatorio, el cual se hará con fundamento en la fijación del litigio, el despacho le pregunta al doctor Gómez si el asunto fue sometido nuevamente a comité de conciliación y si trae alguna fórmula que proponerle al apoderado de los demandantes. Su señoría, no, en el momento no cuento con un pronunciamiento por parte del comité de conciliación. Si en el momento en que haya una información previa, le comunicaré a su despacho para convocar o a la parte demandante la decisión que pueda tomar el comité al respecto. Teniendo en cuenta lo manifestado por el apoderado, el despacho declarará fallida la etapa de conciliación dentro de la presente audiencia, no sin antes recordarle, doctor, el deber de asistir a la audiencia inicial con una posición por parte del comité, para que en próximas ocasiones, tal y como se les indica en el auto que fija fecha para la audiencia inicial, donde se les previene que el asunto debe ser sometido a comité a efectos de lograr una adecuada evacuación de esta etapa de conciliación dentro de la audiencia. Precisado lo anterior, el despacho dispone, de conformidad con lo previsto en el artículo 180, numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, las siguientes pruebas. Pruebas de la parte demandante, documentales, téngase como tales las que acompañan la demanda según su mérito probatorio. Ofíciese a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional para que envíe con destino a este proceso en un término de 10 días la siguiente información relacionada con el joven Yair Caballero Fontalvo. Por una parte, manifestar si el Ejército Nacional, Fuerzas Militares, efectuó examen de ingreso al joven Yair Jesús Caballero Fontalvo como soldado profesional y en caso positivo se informe al despacho la fecha del mismo, si se determinó acto y las observaciones o conclusiones del mismo. Teniendo en cuenta la fecha de ingreso al Ejército Nacional de Yair Jesús Caballero Fontalvo como soldado profesional, informar si en desarrollo de sus actividades se le detectó enfermedad profesional o común, fecha del diagnóstico, exámenes clínicos practicados, incapacidades, actuación desplegada para el control de las patologías o enfermedades.
Informar al despacho si posterior al ingreso del Ejército Nacional, Yair Jesús Caballero Fontalvo se le practicaron exámenes médicos o clínicos periódicos para determinar su actitud física, en caso positivo, en cuántas oportunidades. En caso positivo, las fechas, exámenes y procedimientos practicados, incluidos los de laboratorio, en los periodos comprendidos entre el año 2007 a 2011. Informar si Yair Jesús Caballero Fontalvo, antes de la fecha previa a su salida o permiso del Ejército en septiembre de 2011, previo a su fallecimiento el 20 de octubre, se le efectuó alguna revisión o control médico. Informar sobre el control de los factores de riesgo ocupacional que están generando enfermedades previsibles derivadas de la actividad militar periodo 2005 a 2011, determinando cuáles son esas enfermedades. Informar las bases, brigadas, unidades o demás donde prestó servicio el joven Yair Jesús Caballero Fontalvo entre el año 2006 al 2011, especificando tiempo de permanencia. Asimismo, se entreguen cuadros estadísticos de enfermedades comunes y profesionales reportadas en esos sitios por las unidades del Ejército, indicando porcentaje de mortalidad. De igual manera, deberá indicar cuál es el procedimiento, protocolo y soporte legal utilizado para darle salida a licencia como soldado enfermo, quien lo autorizó en el caso de Yair de Jesús Caballero Fontalvo a llegar copia de dicho documento. En relación a esta prueba, el despacho por una parte advierte que la entidad al contestar la demanda indica que los soportes allegados son los únicos que reposan en su poder. No obstante, se le previene al abogado en caso de necesitarse un tiempo adicional al concedido, como quiera que deberá ubicarse la información en diferentes bases y hay conclusiones que es necesario que sea la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional a través de un médico que pueda dar respuesta a estos cuestionamientos. Entonces, no bastaría simplemente el oficio dirigido al señor comandante del Ejército para efectos de que nos dé estas respuestas, sino que al interior deberá canalizarse a través de las distintas dependencias para obtener toda la información que el despacho está requiriendo. En el momento en que usted internamente considere que una u otra de estas peticiones debe ser recanalizada o dirigida a una entidad particular al interior de la institución, precisarlo al despacho para lograr el efectivo recaudo de la prueba. Ofíciese al Instituto Nacional de Salud para que en el término de 10 días informe al despacho si el Ejército Nacional, Dirección de Sanidad del Ejército o cualquiera de las entidades adscritas al Ministerio de Defensa Nacional efectuaron reporte o notificaron algún tipo de enfermedad en el caso del señor Yair Jesús Caballero Fontalvo, con cédula de ciudadanía número 1081789-804, entre el periodo comprendido entre 2007 a 2011, al sistema Civigila. En caso positivo, informar sobre la institución o entidad que efectuó el reporte, el tipo de reporte, fecha del mismo y enfermedad reportada. Por secretaría, líbrese el oficio respectivo. En cuanto a este oficio, se le impone la carga al apoderado de la parte actora solicitante de la prueba. Ofíciese al Instituto de Medicina Legal de Santa Marta para que emita conceptos sobre las posibles causas de la muerte del joven Yair Caballero, desde cuándo pudo haber adquirido la enfermedad, tratamiento y mortalidad en Colombia. A dicho oficio se acompañará copia de la historia clínica del occiso. Le prevengo al apoderado de la parte actora para que esté presto a sufragar las copias que sean necesarias para remitir al Instituto de Medicina Legal las historias clínicas. ¿Me iba a decir algo, doctor? Doctora, sí, que quisiera aclararle esta parte. Yo solicito que se oficie al Instituto de Medicina Legal para que haga una evaluación sobre los aspectos médicos que tuvieron que ver con el fallecimiento del joven Yair Caballero Fontalvo. Pero hay unas pruebas que son necesarias para efectos de que Medicina Legal haga una evaluación integral de lo solicitado. Entonces, en este punto quisiera solicitarle al despacho que previo al envío del documento a Medicina Legal, el oficio de Medicina Legal, se allegaran los documentos, soportes necesarios. Gracias. En ese sentido se decretó la prueba, doctor. Le digo que tiene que estar presto para sufragar los gastos de las copias que vamos
a mandarle con el oficio respectivo a medicina legal. Deben ir los soportes que ya se encuentran en el expediente. Y los que están por llegar es lo que yo considero. Ah, ok, entonces ese oficio se librará una vez hasta llegue al plenario las pruebas documentales que se encuentran pendientes relativas al estado de salud y las otras que se están decretando. Ya le entendí, doctor. Gracias por la precisión. Respecto a la solicitud que se oficia al Hospital Militar de Tolemaida para que llegue copia de la historia clínica del señor Caballero, es dable advertir que dicha prueba ya obra en el plenario a folio 93 del expediente y siguientes. Por tanto, se tiene ya incorporada al proceso. Esa historia clínica consta de 16 folios, reposa a folios 93 a 110. Pruebas testimoniales. Cítese y hágase comparecer a la señora Alexandra Paola Plata Mesa y Marina del Carmen Caballero Muriel para que rindan declaración sobre los hechos de la demanda. Las deponentes deberán asistir a la audiencia de pruebas cuya fecha y hora se señalará más adelante. En caso de requerir boleta de citación, deberá solicitarlas al secretario del despacho. Pruebas de la parte demandada. Documentales. Téngase como tales las pruebas allegadas con la contestación de la demanda según su mérito probatorio. Ofíciese al comandante del Batallón de Combate Terrestre número 99 de Tolemaida, Nilo, Cundinamarca, para que en el término de 10 días con destino al proceso remita la siguiente información. En caso de haberse iniciado investigación disciplinaria por los hechos acaecidos el 20 de octubre de 2011 a raíz de la muerte del soldado profesional Yair Jesús Caballero Fontalvo, identificado con la cédula número 1081789-804 en la Clínica La Milagrosa de la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fotocopia auténtica del informe administrativo de los hechos acaecidos el día 20 de octubre de 2011 a raíz de la muerte del soldado profesional Yair Jesús Caballero Fontalvo. Ofíciese al Departamento de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional para que en un término de 10 días con destino al proceso certifique si con motivo de los hechos en que resultara muerto el soldado Yair Jesús Caballero Fontalvo, identificado con la cédula de ciudadanía número 1081789-804, se canceló indemnización a sus beneficiarios. De esta manera queda confeccionado el decreto probatorio dentro del presente proceso, decisión que queda notificada en estrados. Finalmente señala el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 que al finalizar la audiencia inicial deberá señalarse fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pruebas. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta el gran número de pruebas documentales que fueron decretadas, además del informe de medicina legal que se encuentra pendiente también, el despacho, una vez todo ese material probatorio haya sido recaudado, a efectos de contar con suficientes elementos de juicio y que los mismos puedan ser objeto de contradicción, una vez allegados los documentos al plenario, en auto que se notificará por estado electrónico, se señalará la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pruebas. A esa audiencia de pruebas deberán comparecer las testigos citadas. No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se dará por finalizada, no sin antes otorgarle el uso de la palabra a los presentes a efectos de que manifiesten si desean dejar alguna constancia para el acta de la diligencia. En mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante, no tengo ningún tipo de constancia que dejar a la presente diligencia. Yo sí quiero, señoría, dejar con respecto a, o sea, no se ha determinado a quién le corresponde la carga de la prueba, hacia la parte demandante, y como parte demandado me gustaría o me interesaría también gestionar lo que tiene que ver con la prueba. En principio la carga de la prueba la tiene la parte solicitante, sin embargo cuando se decretaron las pruebas documentales que deben ser libradas al Ejército Nacional, no sé si recuerda que en todo momento le advertí que colaborara en el recaudo de dicha prueba. En atención al principio de la carga dinámica de la prueba, es más factible que usted como apoderado de la entidad accionada
canalice adecuadamente la obtención de la misma al interior de la institución, siendo que quede en cabeza de la parte actora las pruebas por él solicitadas, tales como los oficios a medicina legal y al Instituto Nacional de Salud. Eso me interesaría, su señoría, que si él se expidieran los oficios, si la parte demandante retira los oficios, que también se me entregaran a mí los oficios. Sí, doctor, se le van a entregar a usted. Listo, eso es lo que quería dejar claro. Se finaliza la audiencia siendo las 10:24 de la mañana.